Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática número 2 titulada De Jerusalén a Babilonia. Antes de empezar quiero agradecer a todos nuestros amigos que se suscribieron al canal para poder recibir más información y más recursos en cuanto a la lección de escuela sabática. Esta lección comienza con un tema muy controversial que es en cuanto a la soberanía de Dios. Vamos a leer lo que dice el libro de Daniel capítulo 1 versículo 1 al 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Podemos entender también que la desobediencia y alejamiento del pueblo de Dios hizo que ellos mismos cosechen las consecuencias de las malas decisiones que tomaron. Deuteronomio 28, versículo 49. Y el Señor traerá sobre ti desde lejos, desde el extremo de la tierra, una nación que vuele como águila, cuya lengua no entiendas. Vemos aquí que desde el tiempo de Moisés el pueblo ya estaba advertido de las cosas que podían suceder si es que desobedecían su ley. Nuevamente en el tiempo del rey Salomón, cuando se inauguraba el templo, Dios advirtió a su pueblo en Primera de Reyes capítulo 9, versículos 6 al 9. Mas si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Algunos tienen una idea errada en cuanto a la soberanía de Dios, y piensan que Dios se hace respetar infundiendo temor y castigando a los desobedientes, cuando realmente la soberanía de Dios enfoca más y resalta más su misericordia y amor. Debemos tomar en cuenta que es el hombre que se aleja de Dios y no cumple el pacto, sufre también las consecuencias a causa de sus malas decisiones. Sin embargo, Dios es misericordioso y en su misericordia Dios se acerca al hombre, cumple con su pacto y sus promesas, siempre transforma el sufrimiento en gozo. Hoy tenemos leyes que defienden la libertad de opinión y expresión, también la libertad religiosa y la igualdad de todos ante la ley. Pero también tenemos la presión de grupo, es muy común en la sociedad y a veces pareciera que para ser aceptado en la sociedad hay que pensar como todos piensan o hacer lo que todo el mundo hace. En la escuela, en la universidad, en el trabajo o incluso en la familia, puedes sentirte presionado a hacer cosas que van en contra de tus principios y valores morales. Esa presión fue mucho mayor para Daniel y sus amigos en Babilonia, porque si ellos no acataban las órdenes, podían correr el riesgo de muerte. Sus nombres, cuyo significado estaban relacionados a las cualidades de Dios, fue cambiado por nombres que tenían un significado relacionado a la adoración de los dioses de Babilonia. Esto era un atentado directo a su identidad. También debían participar de la porción de la comida del rey. Esto tenía un alto compromiso con la lealtad al rey y un profundo significado religioso, porque antes de ser servidas, las comidas en la mesa del rey eran ofrecidas primero a los dioses paganos. Pareciera algo tan sencillo e insignificante, pero ellos, al ser fieles en estos pequeños detalles, posteriormente pudieron ser fieles en pruebas mucho mayores. En varias oportunidades me propuse hacer las cosas bien, cosas como salir a correr temprano, tomar agua con mayor frecuencia, incluso hice promesas al comienzo del año como ahora sí voy a leer más mi Biblia, ahora voy a estudiar mi lección o voy a ser una mejor persona, pero finalmente no pude cumplir. Por eso cuando veo el libro de Daniel encuentro que hay una gran motivación a que sí se puede hacer las cosas correctas con la ayuda de Dios. Y es muy admirable esta firme decisión que tomaron Daniel y sus amigos en Babilonia de ser fieles y leales a Dios. En Daniel 1:8
encontramos lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Y es allí, amigos, cuando los verdaderos milagros suceden. Cuando llevamos una propuesta, una decisión a la acción, Dios se encarga de cumplir sus promesas. En Daniel capítulo 1, versículo 8 al 9, encontramos tres puntos importantes. Primero, una propuesta de fidelidad. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Número 2. Una propuesta llevada a la acción. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Y número 3. Una respuesta divina. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel tenía una buena estrategia aprobada por Dios. En Daniel encontramos un gran ejemplo y motivación para lograr ser firmes en nuestras decisiones. Podemos ser fieles y resueltos así como Daniel, así como José en Egipto y la reina Esther en Medo-Persia. En la lección también podemos ver que Daniel y sus amigos no fueron elegidos al azar, ellos pasaron por un proceso de selección. En Daniel capítulo 1, versículo 3 al 4 vemos las indicaciones específicas de Nabucodonosor. Ellos debían ser primero del linaje real de los príncipes, no debían tener tacha alguna, debían ser de buen parecer, sabios en ciencia y buen entendimiento, por lo tanto idóneos para el servicio en el palacio real. Esto tiene una similitud con lo que está escrito en Levítico 22, 17 al 25, donde encontramos las características que debían tener las ofrendas que iban a ser presentadas para el sacrificio. Estas ofrendas debían ser sin defecto y todos los animales que se presentaban debían estar muy saludables. De igual manera, tiene una similitud en Levítico 21, 16 al 24, donde se dan las especificaciones de cómo debían ser los sacerdotes que iban a dar servicio en el templo, en el santuario. Y ellos debían ser sin defecto, saludables, sin tacha alguna y también de buen parecer. Y cuando se habla de buen parecer, no solamente se refiere a una cara bonita, se refiere a que nosotros debemos tener una buena presencia, debemos representar bien a nuestro Dios. Y nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Nuestra vida también debe ser una ofrenda, como un sacrificio vivo, presentado y agradable para Jehová. Esto podemos también afirmarlo en el libro de Romanos 12:1. Y recordemos que para que esto suceda, Cristo debe estar dentro de nosotros, Cristo debe estar en nuestra vida, como está escrito en Gálatas 2:19. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También encontramos que la sabiduría es otorgada por Dios como respuesta a la fidelidad. En Babilonia, Dios otorgó sabiduría a sus hijos fieles. En todo momento, Daniel y sus amigos atribuyeron esa sabiduría al Dios del cielo. Por lo tanto, en estos tiempos, Dios quiere darte sabiduría para resolver toda situación difícil. Debemos atribuir y testificar que todo es gracias a Dios. Dios desea que lo representes bien en tu familia, en tu colegio, universidad, en el trabajo. Dios desea que lo representes muy bien en todo lugar. El tiempo pasó muy rápido. Daniel y sus amigos ya habían culminado los 3 años de preparación en las universidades de Babilonia y ahora debían presentarse para un examen final. Recordemos que para los babilonios el éxito dependía mucho del prestigio de sus universidades, también de la buena alimentación que el rey les otorgaba. También dependían mucho del rey y de la fidelidad a los dioses. Mas para Daniel y sus amigos el éxito tenía otra fuente, tenía otro sentido. Para ellos el éxito se basaba en la educación previa de principios y valores que sus padres les dieron. Y recordemos lo que está escrito en Proverbios 22:6, donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También ellos dependían de una alimentación dada por Dios. En Génesis 1:29, una alimentación a base de frutos y semillas. También ellos dependían mucho del Señor y finalmente su total y completa fidelidad a Dios. Al finalizar los 3 años, Daniel y sus amigos resultaron estar mucho más saludables, eran más inteligentes en ciencia, mucho más sabios y 10 veces mejores
que todos los sabios de Babilonia. Este estudio confirma una vez más que Dios está al control de la historia, porque Dios fue quien otorgó, quien entregó su pueblo en manos de Nabucodonosor. Dios también es el que otorga la sabiduría a sus hijos fieles y finalmente Dios honra a sus fieles, Dios honra a todos aquellos que le sirven con integridad. Muchas gracias por estar atento a este breve repaso de la lección. Que Dios te bendiga y siempre Maranata.